Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 490, correspondiente al día 11 de julio del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Dr. Enrique Servián. Creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 9 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 3 vecinos de la ciudad de Formosa: Leónida, de 67 años, Pedro, de 65 y José, de 52. Una vecina de Estanislao del Campo, Juana, de 88 años. Un vecino de Pozo del Tigre, Ricardo, de 78. Un vecino de Laguna Neynec, Eugenio, de 53 años. Un vecino de Ingeniero Juárez, Juan, de 43 años. Un vecino de Lote 8, Esteban, de 60 años. Y una vecina de Comandante Fontana, Angélica, de 64 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.841 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 415 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa una positividad del 7.1%. En personas de entre 9 meses y 90 años de edad, correspondiendo estos casos positivos a Ciudad de Formosa, 112, El Colorado, 44, 36 casos en Pozo del Tigre y Las Lomitas, Pozo de Masa, 29, Ibarreta, 18, Clorinda, 16, 12 casos en Herradura y Laguna Blanca, 10 casos en El Potrillo y Laguna Yema, 6 casos en Misión Tacaglé, Buena Vista, Ingeniero Juárez y Comandante Fontana. 5 casos en Mojón de Fierro, Pirané y Villa 213. 4 casos en María Cristina y Riacho. Villafañe, 3 casos. 2 casos se verificaron en La Rinconada, Presidente Irigoyen, Estanislao del Campo, Laguna Gallo, General Mansilla, Pozo Yacaré, Lote 8, Subteniente Perín, San Martín 2, General Güemes y Pozo del Mortero. Y un caso se verificó en El Espinillo, Santa Teresa, Chiriguanos, Lugones, La Primavera y Siete Palmas. Asimismo, se han verificado 2 ingresos desde otras jurisdicciones, uno desde la provincia de Buenos Aires y uno desde la provincia de Córdoba. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 417 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Las Lomitas, Pirané, Laguna Blanca, Comandante Fontana, El Colorado, La Bomba, Clorinda, La Pantalla, Ibarreta, Campo del Cielo, Palo Santo, General Mansilla, Villafañe, San Martín 2, Laguna Neynec, Pozo del Tigre, Lote 8, Tatané, El Chorro, María Cristina, Ingeniero Juárez, 3 Lagunas, Laguna Yema, Pozo de Masa, Villa Escolar, Estanislao del Campo, Pozo Sargento, Misión Laicí, Villa 213, Espinillo,
Riacho, General Belgrano, Colonia, Muñiz, Siete Palmas y un ingreso desde otra jurisdicción. El detalle de las altas de cada una de estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo, que estará publicado en nuestras redes oficiales del Gobierno de Formosa una vez finalizada esta conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 51.532. Total de pacientes recuperados, 45.855. Casos activos, 4.728. Fallecimientos por coronavirus, 914. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 769.072, lo que representa un 6.7% de positividad acumulada. 5. Los números de las últimas 24 horas, relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 424. Ingresos a la provincia, 331 vehículos y 690 personas. Control en la vía pública, 14.757 personas y 4.812 vehículos. Infracciones, 8 vehículos y 87 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 13. Violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho, 2. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna las clases 1977 a 2003, residentes en las localidades de Bajo Hondo, La Libertad, La Madrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcázar, Río Muerto, Puerto Irigoyen, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayén, Chiriguanos y El Cimbolar. En el día de hoy están siendo vacunadas las personas de las clases 1984 a 2003 residentes en la ciudad de Clorinda. 7. Comprovincianos. En la última semana epidemiológica se han detectado 3.094 casos nuevos positivos de COVID-19 en toda la provincia, lo cual significa un incremento del 16% con respecto a la semana anterior. Este aumento se dio a expensas de brotes de contagios detectados en distintos departamentos del interior provincial, donde estamos trabajando articuladamente para atender de manera integral cada situación particular. Este aumento de casos nos debe poner en alerta sobre la importancia de mantener los cuidados preventivos, cumplir los protocolos sanitarios y vacunarnos cuando somos convocados, ya que con ello no solo nos cuidamos a nosotros mismos, sino que también estamos cuidando a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte número 490 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Serviani. Lo hemos dado un 11 de julio, un día muy particular, puesto que este 11 de julio del 2021, nuestra querida localidad de Ibarreta cumple 100 años. Así que nuestro más cálido saludo a nuestros comprovincianos ibarretenses. Sin lugar a dudas,
Esta mañana es una mañana muy especial para todos y todas, puesto que la selección nacional nos dio una inmensa alegría. Sin embargo, no debemos perder de vista de que la más grande alegría que podamos ofrecer a nuestro país es juntos salir campeones de esta batalla que tenemos contra el virus. Por eso es importante conocer en detalle cómo ha transcurrido nuestra semana epidemiológica. Por ello, desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, se ha establecido siempre que era necesario brindar a todos y todas, al pueblo de Formosa, la información científicamente validada. Esa fue la premisa que dispuso el gobernador Infran desde el primer momento. Por ello, con esta información tan clara y precisa como nos la da toda la semana, y en particular con una perspectiva de género, pero también con una perspectiva de mamá, que no es cualquier mirada, sino una mirada muy especial, nuestra compañera de trabajo, nuestra directora de epidemiología de la provincia, la doctora Claudia Rodríguez. Doctora. Buenos días familia. Vamos a comentar esta semana epidemiológica número 27 que culminó ayer con un total de casos acumulados, 51.532 contagios y un total de fallecidos de 910. Recordemos que esos 910 fallecidos, de esos 910, 909 ocurrieron este año, solamente uno tuvimos el año pasado, en noviembre del año pasado. Esta semana, como bien decía el parte, tuvimos 3.094 casos confirmados nuevos, un poco más alto que la semana anterior. La semana anterior tuvimos 2.664, tuvimos un aumento esta semana y, como decía el parte, correspondía fundamentalmente a brotes pequeños o un aumento de casos en ciudades del interior de la provincia. No obstante ello, el índice de positividad en la provincia promedio sigue siendo del 8,3%, es decir, sigue en baja, es decir, la cantidad de positivos en el total de muestras que se procesan, ¿sí? Y esto indica que tenemos, si bien tenemos positivos, es muy alta la cantidad de muestras procesadas, lo cual aún, no obstante esto, sigue en descenso este índice de positividad, que en promedio fue del 8,3% esta semana. Y esto se ve también acompañado, como les decía, de la cantidad de hisopados que se realizan o la cantidad de muestras que se procesan, y esta semana fue un promedio de 5.500 hisopados realizados, ¿sí? Mucho más elevado que la semana anterior. Y esto tiene que estar relacionado, y ahora vamos a ir viendo, con la búsqueda intensiva que se va haciendo en las distintas localidades donde observamos el aumento de casos. Ahora sí, esos 3.094 casos positivos que tuvimos, vemos cómo se distribuyen. Vamos a empezar por la ciudad de Clorinda, donde se observó un aumento pequeño, pero un aumento anfil, de 30 casos más positivos que la semana anterior, terminando esta semana epidemiológica 27 con 94 casos nuevos. Con respecto a la ciudad de Formosa, estamos viendo que hubo un descenso de 940 casos con respecto a la semana anterior, que fue de 1.005, y vamos viendo que hay un descenso, pero no fue tan marcado, y eso también no solo en los números lo podemos apreciar, sino que cuando vemos el gráfico, cómo va la curva de Formosa, vemos cómo va cambiando cada semana las pendientes, y observamos que en esta última semana la pendiente no fue tan marcada como la anterior. Y sí, en pendiente ascendente tenemos todas las localidades del interior, donde sumamos en total 2.060 casos
nuevos contra 1.589 que teníamos la semana anterior. Esos 2.060 casos nuevos que tuvimos en el interior, excepto el Distrito Sanitario 3, que sería el de Ibarreta, Comandante Fontana, Estanislao del Campo, San Martín Dossi, todo lo que está marcado en amarillo, y el Distrito Sanitario 6, que es el que se ve en rojo, Pirané, Gran Guardia, son los únicos dos distritos donde no observamos el aumento y que lo podemos ver también acá reflejado. El amarillo, el Distrito 3, al contrario, hubo una disminución, y el Distrito 6 en rojo, donde también hubo una disminución de casos. En el resto de los distritos, en todos ellos observamos un aumento considerable en la cantidad de casos, ¿sí? Y eso también se ve reflejado, acá vemos la gráfica, cómo va aumentando la cantidad de casos semanales. Y fíjense en el Distrito Sanitario 1, que es el del oeste, ¿sí? Recuerden que siempre cada uno de los segmentos corresponde al color que tiene en el mapa, cada distrito sanitario. Y vemos que el Distrito 1 ha aumentado considerablemente. El Distrito 2, si bien hubo un aumento, pero es insignificante estadísticamente, porque teníamos 500 casos la semana anterior y esta semana tenemos 509 casos, prácticamente no hubo variación. El Distrito 4, que también ya venimos observando que viene en aumento, fíjense el Distrito 5, que es el del sur de la provincia, representado por el Colorado, Villafañe, Villa Dos Treces, también se observó un gran aumento, al igual que en el Distrito Sanitario 1, y el Distrito Sanitario 7 también presenta un aumento considerable. Con respecto a los fallecidos, podemos decir que en esta semana tuvimos en total 42 fallecidos. Seguimos en descenso. Recordemos que el pico lo tuvimos allá en la semana 20, que fue aproximadamente mayo, ¿sí? Mediados de mayo, donde tuvimos el pico también de casos positivos de contagios nuevos en esa semana, donde tuvimos 6.600 casos positivos en esa semana, coincidió también con los fallecidos. ¿Por qué? Porque ya veníamos observando el aumento de los casos positivos y obviamente se iba a reflejar en los fallecidos. Y luego, cuando comienza a descender la cantidad de casos positivos semanalmente, empezamos a ver aproximadamente a los 15-20 días el descenso también en los fallecidos, y esta semana llegamos a 42 personas fallecidas en total. ¿Cómo se distribuyen esos 910 casos fallecidos? Bueno, podemos ver que el mayor grupo etario corresponde entre los de 50 y 70 años, ¿sí? Y luego la gráfica, la curva, se distribuye hacia ambos lados, los mayores de 70 y los menores de 50. En ambos grupos, si bien aparentemente pareciera que el grupo de los de 70 o más son los más afectados, estadísticamente no encontramos diferencias significativas, ¿sí? Entre los menores de 50 y los mayores de 70. Donde sí se observan diferencias estadísticamente significativas es en cuanto al sexo. Podemos ver que el 62% de los hombres son fallecidos, mientras que el 37%, casi el 38% de las mujeres. La edad promedio de los fallecidos fue de 60 años y de los 910 fallecidos en total, el 4,3% corresponde a los aborígenes y tenemos fallecidos de las 3 etnias que tenemos en la provincia. Los Wichí, mayoritariamente son los Com, Wichí y Pilagá, en ese orden los fallecidos. La letalidad se mantiene en el 1,8% y esto ocurre así porque, si bien aumentan los fallecidos, también aumentan los testeos. Entonces, ese porcentaje se mantiene constante y la tasa de mortalidad terminó en 142,2 fallecidos cada 100.000 habitantes. Y tuvimos un aumento de entre 5 y 6 puntos con respecto a la semana anterior. Cabe destacar también eso, que ya hace varias semanas, 3 a 4 semanas, que venimos con un aumento constante de la mortalidad, no más de 6 puntos. Hemos llegado a tener en ese pico donde teníamos los 102 fallecidos en esa semana, llegamos a tener hasta 11 puntos de diferencia entre una semana y otra. Con respecto a lo que ocurre dividiendo los fallecidos en Formosa, que sería la línea azul, la
lila, Clorinda, y las barras negras, las demás localidades del interior, vemos que más o menos se repite el patrón que tenemos a nivel provincial. En la ciudad de Formosa, el grupo etario más afectado, entre 50 a 60 años. En el grupo de Clorinda también tenemos entre 60 a 69 años, al igual que en las localidades del interior. Y vemos justamente, precisamente, en las localidades del interior donde se ve mayoritariamente los mayores de 60 afectados y menos los grupos menores. Y esto se repite lo que ya observamos también, tanto en la ciudad de Clorinda como en la de Formosa. Al principio, hasta que la vacunación comienza a dar sus efectos, vemos que primeramente se afectan los mayores de 60, ¿sí? Y luego comienzan a aumentar los demás grupos etarios. En total, esta semana tuvimos 42 fallecidos, de los cuales 19 correspondieron a la ciudad de Formosa, 2 a la ciudad de Clorinda y 21 personas corresponden al interior de la provincia. Ahora sí. Podemos ver, como yo les decía, cuáles eran los distritos sanitarios más afectados. Y podemos ver ahora, vemos en los círculos, recordemos siempre, el tamaño de los círculos indica la cantidad de casos acumulados hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, es decir, 2020 y 2021. Por supuesto, Formosa lidera con la cantidad de casos acumulados y luego le siguen las demás localidades, que en este caso sería Clorinda. Pero vemos, perfectamente se ve en el mapa, cuáles son los 4 focos en este momento que tenemos con las localidades más afectadas. Como habíamos dicho, el Distrito Sanitario 4, que era el que ya venimos viendo un aumento hace 2 semanas, principalmente en las ciudades de Laguna Nainec, en La Primavera, Laguna Blanca, en Riacho Jejé, en Siete Palmas. Con respecto al Distrito Sanitario 1, tenemos en Ingeniero Juárez, en Pozo de Maza hay un aumento importante en la cantidad de casos, lo mismo en María Cristina, en El Potrillo. En el Distrito Sanitario 2, la ciudad de Las Lomitas, con Pozo del Tigre. Acá tenemos varias de las comunidades que se asientan en Lomitas con una gran cantidad de casos. Lo mismo en Laguna Yema, pero no tan importante el aumento de casos como en las otras localidades. El Distrito Sanitario 3 y el 6 podemos observar que no hubo un aumento importante. Y luego tenemos el otro punto, es el sur de la provincia, encabezado fundamentalmente por El Colorado, Villa 213, Villa Fañe, Mansilla, Herradura, y esta semana se observó un aumento importante en Colonia Pastoril, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo son esos 4 puntos en la provincia donde estamos teniendo los focos, y esos son justamente esos focos lo que lleva a que tengamos un aumento en la cantidad de casos en la provincia mayor a lo que tuvimos la semana anterior. Con respecto a los fallecidos, ahora son los que titila, son los puntos negros, vemos que mayoritariamente tenemos en la ciudad de Formosa 538 casos fallecidos acumulados, 145 en la ciudad de Clorinda, y en todos los otros puntos donde empieza a titilar son las localidades donde se registraron fallecimientos, ¿sí? En Laguna Nainec, en Siete Palmas, en Espinillo, en Posta Cambio Salazar, en Ingeniero Juárez, en María Cristina, en Estanislao del Campo, Ibarreta, Palo Santo, El Colorado, son las localidades y Colonia Pastoril que esta semana tuvieron fallecidos. Con respecto a la ciudad de Formosa, bueno, como siempre, los barrios más afectados siguen siendo más o menos los mismos. Tenemos la Nueva Formosa, San Francisco, Liborsi, República Argentina, son los 20 barrios más afectados, pero si bien cada uno va cambiando, como digo todas las semanas, la ubicación, pero lo que sí tenemos que ir observando que van disminuyendo la cantidad de casos en cada uno de esos barrios. Hace 3-4 semanas atrás superábamos los 60 casos en cada uno de estos barrios y hoy en la actualidad ya tenemos el barrio La Nueva Formosa y San Francisco con 42 casos en esos barrios individualmente, ¿no? Y en el resto ya vamos bajando, ¿sí? Recordemos que esta semana
en la ciudad de Formosa tuvimos 940 casos nada más, y eso hace que se distribuya también en la ciudad con menos cantidad de casos. Pero en la posición total, en la cantidad de casos acumulados por cada uno de los barrios, sigue encabezando el República Argentina con la mayor cantidad de casos. Tuvimos una semana epidemiológica buena, pero tenemos que estar alertas si estamos observando. Por un lado, en la ciudad de Clorinda se observó un aumento, yo no diría importante, moderado de cantidad de casos. Hay que estar alerta. En la ciudad de Formosa observamos también un descenso en la cantidad de casos, pero no tan marcado como semanas anteriores. Y por supuesto el interior, que ahora está llegando al interior la mayor cantidad de contagios, entonces es donde se están trabajando en forma intersectorial en cada una de esas comunidades. Principalmente, cada uno de los efectores locales trabajan, como digo, en forma mancomunada entre los distintos destacamentos, pero también con apoyo del nivel central, ¿sí? Entonces, esta semana hubieron equipos que fueron acá, desde la ciudad de Formosa al oeste formoseño, que se estuvieron trabajando toda la semana. Lo mismo en las Lomitas, que aún siguen trabajando, y bueno, y así a medida que vamos viendo cuáles son aquellas localidades donde vamos observando una mayor cantidad de casos, vamos a ayudar a los efectores locales para poder rápidamente ir detectando los casos nuevos para poder aplicar las medidas sanitarias necesarias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien en Formosa siguen disminuyendo los casos, no nos debemos relajar. La vacunación es importante, se viene llevando a cabo en forma excelente, los resultados están a la vista, la ciudad de Clorinda es un ejemplo típico, pero no nos relajemos con las medidas sanitarias. Debemos seguir cumpliendo responsablemente y, como siempre digo, las acciones individuales tienen un efecto colectivo. Entonces, no nos relajemos. Ahora comienzan el receso invernal, ya se observa más movimiento en la ciudad durante el día. No nos olvidemos de usar el barbijo constantemente, de mantener el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos con alcohol y gel, con alcohol en gel, evitar las reuniones familiares, el aglomeramiento, y si tenemos que estar en una reunión, no nos olvidemos de usar el barbijo y mantener la distancia. No compartir el vaso, no compartir el tereré, no compartir el mate, son las medidas básicas que van a ayudar a estos logros, porque recordemos que como les dije, a mediados de mayo, tuvimos 6.600 casos positivos en una semana. Y en esta semana estamos muy por debajo. Entonces, es una pena no poder continuar en este buen camino si no cumplimos las medidas sanitarias, cada uno responsablemente, ayudado de la vacunación. Y, por supuesto, quiero también mandar mis salutaciones a la ciudad de Ibarreta por sus 100 jóvenes y primeros años. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Siempre es importante contar con la información concreta, adecuada, oportuna, científicamente validada para evitar a esos profetas de la desinformación que detrás de una pantalla utilizada como medio de comunicación tratan de generar dudas y desinformación. Por ello, la decisión que tomó el gobernador de que esta mesa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, contara con una conferencia de prensa diaria, con un parte informativo diario completo, completísimo, de los más completos del país, es importante, justamente para que todos conozcamos en tiempo real lo que está aconteciendo. Por eso también nos importa y mucho, claro está, nuestros comprovincianos y comprovincianas que en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Perdón, es la garganta que anoche. Bueno,
Quería comentar que en estos días, por supuesto, así como estuvimos viendo los gráficos de la doctora, se mantuvo los casos en una disminución un poco más lento de lo habitual, de lo que hubiésemos querido. Es por eso que, como venimos advirtiendo en estos días, el uso de terapia intensiva se mantiene más o menos estable, ¿sí? Entre 130 y 120 es el número que estamos manejando en pacientes en terapia intensiva. Hoy hay 126 que se mantienen en terapia intensiva, es un rango que no pudo bajar significativamente y eso probablemente se deba, por supuesto, a los casos que está aportando el interior actualmente, salvo Clorinda y obviamente Formosa Ciudad. Así que es algo, como ya dijo la doctora, hay que seguir insistiendo, tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para tratar de evitar las nuevas infecciones, ¿sí? Evitar las nuevas infecciones significa evitar que pacientes con factores de riesgo, mayores de 60 o los no vacunados, terminen en terapia intensiva con alta posibilidad de fallecimiento. Por lo tanto, volvemos a llamar a insistir, cuidémonos. Así es, si está a la posibilidad de juntarse en familia o con amigos, usemos el barbijo, o en un patio, distanciados, mantengamos los 2 metros, tratemos de evitar al máximo el contacto, más aún si no es del núcleo familiar. Así que tener mucho más precaución para evitar nuevas infecciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho la participación de tantos comprovincianos y comprovincianas. Queremos señalarles que los domingos trataremos de ceñirnos a las preguntas de los señores y de las señoras periodistas, justamente para dar margen a que en este Día de la Familia podamos compartir con nuestra pequeña burbuja familiar. Pero antes de ir a las preguntas, en el día de ayer tuvimos muchísimos comprovincianos y comprovincianas que nos pidieron más información respecto del libro del cual habíamos hablado. Por eso lo volvimos a traer para que puedan tomar nota, ya que nos lo preguntaron. El libro es Operación Cóndor, Pacto Criminal. La autora es una periodista de investigación de las buenas, se llama Estela Caloni. Este libro, si lo pueden ubicar en internet, lo van a poder encontrar. Y el capítulo específico al que hacíamos referencia, en los que los señores periodistas locales, fue llamativo el silencio, por cierto. Están preocupados por una nota de un joven veterinario del año 78 y no interesados en esta información. El capítulo al que hacíamos referencia el día de ayer era el capítulo 13, que se llama Goiburu, el largo viaje hacia la muerte, y que empieza en la página 189, y las citas textuales que hicimos ayer están en la página 195 y 196, en la que hace referencia a que una persona que se llamaría Juan H. Amarilla habría cobrado $, por ser agente encubierto en la Operación Cóndor. Así que sería bueno entonces que muchos puedan acceder a este libro, a poder conversar también con la periodista Estela Caloni, o también, ¿por qué no?, hablar con el hijo del doctor Goiburu, que se llama Rogelio, por cierto, que también podrá contarles la historia de esto que pasó con su padre durante la dictadura militar y que hubo, sin lugar a dudas, porque los documentos así lo indican, colaboración desde la provincia de Formosa por parte del aparato represor que se había montado en aquel momento. Ahora sí, vamos con las preguntas de los señores periodistas y de las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Fernando Domínguez, Radio Toro, Clorinda. Asistimos en Clorinda a una jornada histórica de vacunación de la totalidad de la población objetivo.
La pregunta es, ¿cómo hacen aquellas personas que por alguna razón no puedan vacunarse hoy? ¿Habrá otros operativos masivos? Doctor Vivolini. Sí, no es que cada vez que hay una jornada de vacunación, no es que nunca más va a haber. Lo que pasa es que se trata de abarcar al máxima cantidad de personas posible en ese tiempo, ya que se transportan todas las vacunas. Recordemos que muchas vacunas, como la Sputnik, necesitan una temperatura determinada que obviamente no es tan fluido el aporte. Por lo tanto, se lleva a cabo una jornada intensa donde se trata de vacunar a la mayor cantidad posible en forma ordenada. Obviamente, posteriormente vendrán otras jornadas. Lo que pasa es que hay otras localidades también por vacunar. Por lo tanto, aquellas personas que ya saben que se tienen que vacunar, hagan el esfuerzo y vayan y vacúnense, ¿sí? Tiene que haber una situación sumamente extrema donde uno no pueda ir a vacunarse. Por ejemplo, una enfermedad que justo está cursando un cuadro de internación o una situación compleja, bueno, podría evitar que uno obviamente no vaya a vacunarse. El resto, haga el esfuerzo. Si está en otra localidad, vaya hasta ahí. Si está cerca, vacúnese, aproveche. Esta es la oportunidad, el mejor momento. Recordemos, el ejemplo es Clorinda. El ejemplo es Clorinda, me refiero a se vacunó tan rápidamente y a mucha cantidad de gente como hoy permite mantener ese nivel bajo. Todo este tiempo hubo muy poca cantidad de positivos, por lo tanto, ese es un buen ejemplo. Por lo tanto, completemos el esquema. Aquellas personas que todavía no tienen una dosis, acérquese y vacúnese. Recordemos que el 100% de la población que nació en el 2003, recordemos también que si todavía no cumplió el año, tiene que tener 18 años cumplidos para poder vacunarse. 18 años en adelante, el 100% de la población, ya no es ni por factor de riesgo, no es nada. Al 100% de la población de Clorinda que nació en el 2003 en adelante se puede vacunar. Hoy se puede ir toda la gente que no se vacunó, vaya y vacúnese. Gracias, doctor. Queremos agradecer la participación ciudadana que amplía la información que nosotros acabamos de brindar y nos dicen el legajo de la desaparición forzada del doctor Agustín Goiburú es el número 1736 de la CONADEP, está en la página 2319 del informe. Muchas gracias a quien nos pasó esta información. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Willy Domecq, C3 Noticias, Canal 3. En relación al ingreso a la provincia, ¿pueden decirnos si se modificó el número de personas que ingresan luego del fallo de la Justicia Federal? ¿Podría repetir, por favor? En relación al ingreso a la provincia, ¿pueden decirnos si se modificó el número de personas que ingresan luego del fallo de la Justicia Federal? Sí. Pedí la repetición porque no había entendido el alcance de la palabra modificar. Nosotros lo que hemos advertido es un crecimiento de la cantidad de personas que ingresan a la provincia. Eso también es una situación que nos tiene que poner un poco en alerta y atención. Las vacaciones de invierno hacen de que aumente el ingreso de personas. En el día de ayer superamos las 800 personas que ingresaron. En el día de hoy informamos más de 600 personas que ingresaron. También estamos advirtiendo de que, amén de los casos que detectamos al momento del ingreso, casos positivos estamos hablando, es alto también el número de casos positivos que detectamos al día 5 del ingreso, con el hisopado del día 5. Lo cual habla a las claras que tenemos que tener muchísimo cuidado y atención con estas situaciones. Entonces, también pedimos la solidaridad de quienes vienen a nuestra provincia, porque la idea es que todos podamos cuidarnos entre todos.
No hay ningún otro objetivo acá más que el de poder cuidar la vida y la salud de todos y de todas. Es clarísimo. El año pasado nosotros, cuidándonos de esta manera, con un sistema de ingreso ordenado y administrado, pudimos tener el mejor de los cuidados de las provincias argentinas, con tan solo una persona fallecida, que nos duele a todos. Y bueno, vimos que a partir de que la oposición tomó como objetivo de campaña esta situación y que sistemáticamente la atacó, habiendo muchos responsables que ahora tienen una amnesia y tratan de por todas las maneras de no recordarnos, con la complicidad de cierto juez subrogante, sin lugar a dudas, nuestras barreras sanitarias fueron rotas. Y de manera tal de que hoy tenemos que lamentar más de 50.000 casos y lo más doloroso, 914 fallecidos. Estas muertes eran prevenibles. Por eso tenemos que tener todas las medidas de prevención, cuidarnos entre todos y todas. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta y de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. ¿Qué opinión tiene la mesa con respecto a los festejos de la gente anoche en la calle? ¿Cómo puede influir esto en la situación sanitaria? Doctora Rodríguez, por favor. Sí, bueno, evidentemente la gente salió a festejar. Obviamente era un título muy esperado, muy ansiado por todos. Me imagino que lo habrán hecho en forma responsable, usando el barbijo y manteniendo el distanciamiento, aunque por ahí no se podría observar. Yo la verdad no salí porque estaba trabajando justamente en el informe que tenía que presentar, pero sí escuchaba. Y por el informe que dio la policía, bueno, los festejos se extendieron hasta la 1:30 de la mañana. No sé realmente si va a haber un impacto muy importante porque fue un momento. Nada más, o sea, no como hemos tenido episodios anteriores donde hubo manifestaciones, pero fueron reiteradas, en reiterados 2 días. ¿Sí? Acá fue una situación puntual. Veremos cómo impacta. No creo que sea un impacto muy importante realmente, porque fue un hecho puntual y de unas horas. Agradecemos a todos y todas la participación comprometida en la defensa de la salud y la vida de todos y de todas. Sigamos transitando juntos este camino porque la única manera de superar esta adversidad es juntos. Los esperamos con un nuevo parte diario en el día de mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.